Buenos días y bienvenidos a una nueva clase del curso de química. Hoy vamos a comenzar con la unidad 5, se denomina velocidad de las reacciones químicas, reversibilidad y equilibrio, y la bibliografía correspondiente a estos temas pueden encontrarla en el capítulo 4 del libro. El tema de hoy se denomina soluciones, solutos y solventes, solubilidad y curvas de solubilidad y diferentes unidades de concentración. Antes de comenzar con el desarrollo del tema, vamos a definir primero lo que es una solución. Es un sistema homogéneo fraccionable formado por dos o más sustancias puras, miscibles, es decir, que se mezclan, que no reaccionan entre sí. Y una solución tiene dos componentes. Por un lado, el solvente o disolvente, se denomina también sustancia dispersante, y es la que se encuentra en mayor proporción. Y soluto es la sustancia dispersada y se encuentra en proporción minoritaria. Algunas características particulares de las soluciones. Se presenta en el mismo estado físico que solvente, es decir, si consideramos 2 gramos de sal y 10 mililitros de agua, vamos a tener una solución de líquida. Tiene el mismo estado que el solvente. Por otra parte, los términos soluto y solvente no se aplican cuando la solución está formada por las mismas cantidades de las sustancias en igual estado de agregación. Por ejemplo, una solución formada por 100 mililitros de agua y 100 mililitros de etanol. Sus propiedades físicas varían al modificarse la relación entre las masas de soluto y solvente, y las soluciones pueden clasificarse en dos: por un lado, iónicas o moleculares, y esto va a depender del tipo de soluto que tengamos. Las soluciones iónicas son aquellas en las cuales los solutos es un compuesto de tipo iónico, y lo que hace el sólido iónico se disocia en sus iones componentes conforme se va disolviendo. Como habíamos visto en la parte de fuerzas intermoleculares, cuando teníamos la interacción ion-dipolo, permitiría explicar cómo compuestos iónicos se disuelven en agua. Como bien les dice, que el agua es una molécula eléctricamente neutra, ¿sí? Tiene un dipolo. El átomo de oxígeno es rico en electrones porque tiene mayor electronegatividad y se genera en los extremos de los oxígenos una densidad de carga negativa, mientras que el otro extremo tiene una densidad de carga positiva. Entonces los iones positivos, cationes, son atraídos por el extremo negativo del agua, y los iones negativos, es decir, los aniones, son atraídos por el extremo positivo. Y esto explicaría cómo están disueltos los compuestos iónicos en un solvente, como por ejemplo el agua. Acá tenemos un ejemplo, donde tenemos un cristal de cloruro de sodio, sal de mesa, y tenemos una molécula de agua. Como ven, a medida que se va disolviendo, se va disgregando esta estructura cristalina, se van uniendo, rompiendo las interacciones que se van desagregando los iones, y cada ion se va rodeando de moléculas de agua. En el caso de los sodios, los oxígenos con densidad negativa lo rodean, y en el caso de los cloros, que tienen carga negativa, lo rodean los hidrógenos que tienen la densidad de carga positiva. Y esto se conoce como iones solvatados, que están hidratados. ¿Por qué? Porque están rodeados de moléculas de agua. El proceso de solvatación ayuda a estabilizar los iones y evita así que los cationes y los aniones vuelvan a combinarse. Además, considerando que los iones están rodeados de moléculas de agua, pueden moverse libremente, y esto lo que me produce que se dispersen en forma uniforme a través de la disolución. Y el otro tipo de soluciones son soluciones moleculares. Son aquellas donde se disuelve un compuesto molecular en agua. Generalmente consiste de moléculas intactas dispersadas a través de la disolución. Como consecuencia de esto, la mayoría de los compuestos moleculares son no electrolitos. Ahora después vamos a ver qué son electrolitos y cómo los definimos. Un ejemplo de una solución molecular sería la disolución de sacarosa en agua. Tenemos una molécula, que es la sacarosa, rodeada de moléculas de agua. Bien, recién mencionamos que eran electrolitos, pero no los definimos. Entonces, electrolitos podemos decir que es cualquier sustancia que tiene en su composición iones libres,
lo que hace que se comporte como un conductor eléctrico. Si ustedes hacen la prueba de poner una pila y un circuito eléctrico que prende una bombita y lo acerca a una agua, van a ver que la bombita no se va a encender. ¿Por qué? Porque no se cierra el circuito. En cambio, si lo pone en una solución que tiene iones, sí se va a cerrar el circuito. ¿Por qué? Porque esas soluciones se transforman en conductoras eléctricas. Entonces, en función de esto existen dos tipos de electrolitos, fuertes y débiles. Los electrolitos fuertes son solutos que existen completamente en disolución o casi por completo como iones. En este ejemplo entran todos los compuestos iónicos solubles, cloruro de sodio y algunos compuestos moleculares como el ácido clorhídrico. Mientras que los electrolitos débiles son solutos que existen en disolución en su mayoría en forma de moléculas. Y una pequeña fracción puede formar iones. Un ejemplo de esto es la disolución del ácido acético. La mayor parte del soluto está con la forma de molécula y hay una pequeña fracción, ¿sí? Alrededor del 1%, que está presente como iones, tanto hidrógenos más como acetato. Esto de electrolitos fuertes y débiles nos va a servir para más adelante cuando tengamos que hacer, veamos, equilibrio iónico, equilibrio químico y equilibrio iónico. Y ahora hablamos de soluciones, cómo está constituida, soluto y solvente, y soluciones iónicas moleculares, y ahora solubilidad y curva de solubilidad. ¿Cómo definimos a la solubilidad? Es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad de edad de solvente a presión y temperatura determinadas. Si uno puede graficar la solubilidad en función de la temperatura, obtiene estas gráficas, donde en la mayoría de los casos, a medida que aumenta la temperatura, aumenta exponencialmente la solubilidad. Hay algunos casos excepciones, como por ejemplo lo es el sulfato de selenio, que en este caso se comporta al revés. A medida que aumenta la temperatura, su solubilidad disminuye. Pero esa es una excepción y muy pocos compuestos se comportan de esta manera. Bien, acá vemos un gráfico de solubilidad en función de la temperatura. Primero, en la parte inferior, a baja solubilidad, tenemos soluciones insaturadas. A medida que aumenta la temperatura más, llegamos a una solución sobresaturada. ¿Por qué? Porque tiene la cantidad máxima, ¿sí?, de soluto que puede disolverse. Y si seguimos aumentando la temperatura, obtenemos soluciones sobresaturadas. Estabilidad de las soluciones. Esto es importante que tengan este concepto. Tenemos un vaso de agua y le agregamos soluto. Entonces el resultado es una solución diluida. Si le agregamos más soluto, tenemos una solución concentrada. Y si le agregamos la máxima cantidad que puede disolverse, tenemos una solución saturada. Y vemos cómo vamos logrando un aumento gradual de la concentración. Solución diluida, concentrada y solución saturada. Por otra parte, si tenemos una solución saturada y le agregamos un poco más de soluto, ese soluto va a precipitar al fondo. ¿Por qué? Porque esa solución ya solubilizó la mayor cantidad de soluto que podía. Pero si yo caliento esa solución y la agito, puedo disolver todo. Es lo que ocurría en las gráficas. A medida que aumentaba la temperatura, aumentaba la solubilidad. Y ahí tenemos una solución sobresaturada. Pero si yo la voy a enfriar, esa solución, el soluto que se había disuelto, vuelve nuevamente a estar precipitada en el fondo. Por esto se dice que las soluciones sobresaturadas son inestables. Mientras se mantenga la temperatura, el soluto va a estar disuelto, pero cuando se enfríe va a volver nuevamente al fondo. Y ahora vamos a ver algo interesante, que son las expresiones de concentración, que permiten determinar cuánto soluto hay en una solución. Y hay diferentes maneras de expresar. Primero, relaciones entre masas, se llama porcentaje masa en masa o porcentaje peso en peso.
que hace referencia a la masa de soluto que dividido la masa de solvente. Entonces es los gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. O se puede expresar también como los gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Y después tenemos una relación entre masa y volumen, que se denomina porcentaje masa-volumen o porcentaje peso en volumen, pueden encontrarlo de esa forma, que es la masa de soluto dividido los gramos de soluto dividido los mililitros de solución. En ese caso siempre hablamos de si es masa de masa, las dos unidades que usamos son gramos, tanto para el soluto como para la solución. Y masa volumen, las unidades son gramos dividido una unidad de volumen, puede ser mililitros o litros. Existen a su vez otras formas de expresar la concentración que tienen que ver con el número de moles. Y acá tenemos la molaridad, que se utiliza principalmente para moléculas. Y la definimos como el número de moléculas de soluto por litro de solución. Si nosotros tenemos la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, tiene una masa molecular de 180.2 gramos mol. Eso sale de sumar los pesos moleculares y multiplicarlo por la cantidad de átomos de cada especie. Entonces, si yo tengo en un litro de solución que contiene 180.2 gramos de glucosa disueltos, yo digo que es una solución 1 molar. ¿Por qué? Porque contiene 1 mol de glucosa por litro de solución. Y se la simboliza con una M mayúscula. La formalidad suele utilizarse para sólidos que ionizan en solución y es una de las expresiones menos utilizadas. Número de masa fórmula de soluto por litro de solución. Para el caso del hidróxido de sodio, su masa molecular es de 40 gramos. Entonces, una solución que tiene 40 gramos de hidróxido de sodio va a tener una concentración 1 formal. Y se la representa con una F mayúscula. Si tuviera 20 gramos por mol, sería una solución 0,5 formal. Y por otra parte tenemos la normalidad. En este caso se utiliza para ácidos y bases que ionizan en solución. Y la podemos definir como el número de equivalentes gramos de soluto por litro de solución. ¿Y qué es un equivalente gramo? Bien, se denomina equivalente gramo de un ácido o una base a la masa que resulta dividir la masa de un mol de moléculas del compuesto por el número de protones u oxidrilos liberados durante el proceso de ionización. Y veamos un ejemplo. En el caso del hidróxido de sodio, libera un oxidrilo. Entonces va a ser su masa, un equivalente sería la masa molar de hidróxido de sodio, 40 gramos dividido 1. Entonces yo sé que 1 normal es igual a 40 gramos mol. Entonces, si tengo un litro de solución que contiene 40 gramos de hidróxido de sodio, es una solución, perdón, 1 normal, no 1 formal, ahí está mal. 1 normal y se lo representa con una N mayúscula. Entonces, ahí terminamos. Entonces, formas de expresar, esto es importante porque van a hacer cálculos y sirve mucho para el laboratorio. Incluso para cuando uno tiene que hacer titulaciones, es muy importante conocer la concentración de las soluciones que utiliza. Entonces, expresión de la concentración, porcentaje masa en masa, gramos de soluto dividido 100 gramos de solución. O porcentaje masa en volumen, gramos de soluto dividido los 100 mililitros de solución. Y después tenemos la molaridad, moles por litro de solución, formalidad, peso fórmula por litro de solución, y normalidad, que es el número de equivalentes por litro de solución. Acá, con estos conceptos tienen que tenerlos bien claros para después poder aplicarlos en los ejercicios, donde van a tener que calcular las concentraciones de diferentes soluciones. Muchas gracias y nos vemos en la clase siguiente. Saludos.